invitada aquí, la vamos a presentar de inmediato porque ella es la Seremi de Gobierno. Últimas horas de un desempeño, ¿no es cierto?, que ha tenido de todo, pues sobre todo de ganar experiencia. Vamos a darle la bienvenida a la veterinaria Danitza Ortiz. ¿Cómo está, Danitza? Bienvenida. Bien, gracias. Efectivamente, pasando ¿Sí? en ese rol de seremia a veterinaria Sí, pues. lentamente. Y aquí a Pero, poquito. no, pero bien, yo creo que es muy interesante. ¿Cómo ha sido esto de ganar experiencia para usted? Bien. ¿Había tenido antes cargo público? ¿Había estado en No, servicio jamás. público? No. Nunca. Siempre, o sea, laboralmente me desempeñé en el mundo privado. Perfecto. Y toda mi experiencia política era en base a las organizaciones donde uno está y donde uno vive y donde uno hace como cualquier ciudadano un rol activo permanentemente. Organizaciones de base, como De se llaman, o base, comunitarias. exactamente. Así que no, es la primera vez que me toca hacer una tarea de este tipo, lo que supone harta responsabilidad. Y por lo que tú decías también, el aprendizaje, y eso se da para todos también. O sea, por más experiencia que alguien pueda tener, el aprendizaje es diario porque todo cambia tan rápido. Todos los contextos se mueven y son tan dinámicos que si no aprendemos, nos quedamos ahí en cómo van girando las cosas y cambiando. Así que no, fue toda una experiencia buena. Tuvo hartos matices de todo tipo, pero absolutamente creo que es una experiencia tremendamente valiosa. Oiga, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en que lo hablábamos en el primer café hoy día en la mañana, esto de las horas de vuelo, de las horas de navegación que tiene cada uno, quienes están nominados o están posiblemente nominados a cargos de gobierno. Qué importante que se torna y se torna cada día más. Yo creo tener efectivamente experiencia o poder allegarse a quienes tienen la experiencia, porque la complejidad de las relaciones y que tienen que ver hoy día, no podemos hablar de que en el plano regional solo se ven cuestiones regionales. Hoy día el plano regional está absolutamente vinculado con lo global, con el mundo. O sea, tenemos negocios con el mundo desde la región, sinergias que tienen que ver con la academia, con lo cultural, ¿no es cierto? El otro día, no sé, estaba aquí con cantantes colombianos presentándose en el Diego Rivera, y también sabemos que las universidades hacen intercambio. O sea, hoy día necesariamente hay que estar en ese feedback, en esa retroalimentación. Sí. ¿Cómo ha sido el apoyo político en ese sentido? ¿Cómo lo evalúa usted, su apoyo político de su partido, el Partido Mm, Comunista, y en general de la coalición, para afrontar el tiempo que le tocó estar justamente mm. a cargo de esta seremía? Sí, mira, antes de responder, creo que lo que tú dices acerca de la relación que tenemos con el mundo es bien importante. No somos una isla. Y aún así, haciendo isla, todo lo que pasa en el mundo nos repercute. Partiendo por los conflictos que hay hoy día geopolíticos hasta el cómo me relaciono con los trabajadores del lado de la frontera. Ya, todas esas cosas son súper importantes, o como la música, ¿cierto? Que como tú decías, llega. Y claro, durante este periodo, estos años que me ha tocado ser Seremi, he sentido permanentemente el apoyo, en mi caso, del Partido Comunista, no inmiscuyéndose, digamos, en la gestión propiamente tal, pero sí colaborando en lo que se necesita, acompañando el proceso, visando el proceso, incluso para evitar cometer errores políticos que pueden costar no solamente una crítica, sino que también un problema grande en la gestión. Es súper importante la colectividad. Y lo mismo, o sea, cuando uno asume este tipo de cosas, entiendes que si bien tú eres la persona que administra ese espacio, no te mandas solo, ¿ya? Y respondes a un programa de gobierno, en este caso el presidente Boric, pero también la colectividad, todo lo que está en relación a ti es clave porque te permite ver errores, incluso los dirigentes sociales, cuando dice, pero Seremi, mire, que pasó tal y tal cosa, bueno, uno ahí tiene que agachar el moño, básicamente, Claro, claro. y escuchar, es súper importante para evitar cometer errores y poder abrir todos estos espacios a quienes finalmente son corazón de la política pública, que son las personas. No es fácil la ecuación. Por un lado, la opinión pública, digamos, construye un imaginario en el cual los partidos políticos tienen que proponer responsablemente personas para ir Mm, al Estado. Y por otro lado, los partidos políticos también tienen que mantenerse en un cierto rol de prescindencia mm, respecto del trabajo en el Estado, porque también se trata de que quien llegue a ser funcionario, ¿no es cierto?, escogido para una tarea determinada en un tiempo acotado, también pueda responder a los intereses de la sociedad global, nacional, regional, en este caso, básicamente, más que también a los propios. Esa mm, tensión es siempre compleja, y a los sí. partidos hoy día se les atribuye una gran tarea, una gran Mm, responsabilidad en lo que puede suceder. Ahora,
vengamos a ver un par de cosas importantes. Pues, a propósito de las responsabilidades de partido, el fin de semana vimos un acto grande de apoyo al presidente saliente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, el día sábado en la Plaza de la Constitución. Vimos en el día de ayer también marchas o desfiles de mujeres, Mm, casi siempre, ¿no es cierto?, en muchos lugares de Chile. También acá se habla de 1.500 o 2.000 sí. personas en Puerto Montt. Eh, ¿Cómo está viendo este cierre? Vamos un poquito a evaluar este cierre de ciclo con las principales referencias Mm. y vengamos luego también a hablar de lo regional, pero en principio en lo nacional. Sí, mira, bueno, a propósito de estos dos encuentros como masivos, digamos, Mm. que tuvimos a nivel regional y en específico a nivel nacional con la despedida del presidente Boric, yo creo que igual marca ese cariño que la gente que lo acompañó durante todo su mandato y fue leal a la gestión del presidente, sin entrar, digamos, a caer en estos discursos que se trataron de instalar de que Chile se caga a pedazos y todo eso, estuvieron ahí. Ya creo que eso marca esa lealtad de las personas al programa del presidente Gabriel Boric y creo que habla bien porque no es una lealtad ciegas, digamos, a la figura de Boric como tal, del presidente, sino que tiene que ver con las políticas que se levantaron. Ya hay políticas que de verdad transformaron la lógica del Estado, quizás menos de lo que nosotros hubiésemos querido, y eso hay que decirlo con harta sinceridad, por ejemplo en el caso de la reforma de pensiones, pero que hoy día tus abuelos tengan mejores pensiones, es difícil que para alguien sea insignificante, a menos que estés desafectado de todo lo que pasa. Lo mismo ayer en la marcha hacia las mujeres, o sea, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y también el acto central hablaba de una gran cantidad de políticas de Estado que tienen rostro de mujer y no es discursivo, es real. Ya la misma reforma de pensiones, la ley de responsabilidad parental o ley Papito Corazón, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el desarrollo de proyectos de inversión, por ejemplo, con las caletas con enfoque de género, que en su momento fue Sí, polémica, claro. pero desde un pensamiento bien limítrofe en realidad, de no entender a qué nos referíamos con eso, sino que es decir, oye, las mujeres en el mundo de la pesca artesanal, de la recolección de orilla, de todas las tareas anexas, existen mayoritariamente acá en la región de los lagos y tienen que tener Condiciones, condiciones sí. para poder trabajar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hoy día igual las agradecen, sobre todo las mujeres. Oiga, es importante lo que usted menciona. Yo durante el verano escuché a muchas personas mayores que evidenciaban ese respirar un poquito más liberado de poder Mm, tener alrededor de 100.000 pesos más. Le llegaron a varios en enero, ¿no? Mucha gente. sí. Entonces eso ayudó mucho. El tema de las jornadas laborales, también Mm, hay un tema no menor, ¿no? Se avanzó en ese tema. Hoy día, sí. ¿cuánto estará estamos en Estamos en 42. 42 ahora, Sí, ¿cierto? En debería 42. venir ahora el 2026 otra rebaja, digamos, a la hora laboral y en el 2028 debería terminar, En 40. ¿cierto? En 40 horas Claro. laborales. Y eso fue, y más que avance, yo lo quisiera expresar desde la lógica de la transformación, ¿sabes? Porque avanzar Mm. puede ser avanzar en profundizar brechas de desigualdad. Sí, claro. Sí. Podemos avanzar para distintos lados, pero transformar es otra cosa. Y en este caso yo creo que, por ejemplo, la política o la ley específicamente de 40 horas que tú mencionas transforma el cómo entendemos el trabajo. Un trabajo eficiente no requiere tener una persona 24/7 en el lugar sin vida para trabajar y producir. Muy por el contrario, significa hacer que la jornada laboral sea también decente desde la perspectiva del tiempo de descanso, desde el tiempo que se trabaja, desde el tiempo que incluso puedo hacer nada. Porque el tiempo de ocio es clave, sobre todo para la salud mental. Y lo hemos visto en el debate público incluso hoy día cómo la salud mental de las y los trabajadores es clave. Por algo también se levantó o se trató de empujar, digamos, una política nacional para la salud mental integral. Mm. ¿Ya? Así que creo que, claro, 40 horas es definitivamente un excelente ejemplo de darle condiciones a los trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, pues, ligando con el tema de la salud mental de los trabajadores, vamos a ver cómo esto se manifiesta. Debiera manifestarse, ¿no es Mm, cierto?, en baja de licencias médicas, menos licencias mm, médicas, esperemos, digamos, porque de lo contrario estamos de nuevo en un problemón como es justamente la calidad de vida, más allá de la dignidad también de los salarios o de los espacios laborales. Pero ha habido en eso un avance
que bien vale. Ahora se van con el gusto un poquito amargo de ley de Salacuna para Chile y todo eso, que no hubo caso, no No hubo logró, no caso. logró caminar. ¿Ah? ¿Sabes qué? Hace un rato estábamos en otra entrevista y yo les comentaba acerca de la crítica ácida que en su momento hubo cuando desde el Ministerio de Salud se intentó establecer y traer como ejemplo desde otros países el anticuerpo monoclonal para los niños y niñas, que es el Nirsevimab, que era para evitar que se contagiaran de virus sincicial y por lo tanto disminuir las muertes. Ya. Hubo críticas de todo, ya, y desde harto desconocimiento ya de cómo funcionan todos estos avances en salud. Gracias a la innovación tuvimos 2 años, 2024-2025, con 0 muertes de niños menores de 6 meses a nivel nacional. En Chile no mueren niños por virus sincicial gracias a ese proyecto de innovación. Una política pro vida, pro infancia. ¿Por qué te hago este Se habló contexto? poco en los titulares de Se habló, eso. y es tremendo avance. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque la sala cuna es tan importante como lo que te estoy comentando ahora. Pro vida, pro familia. Y lamentablemente, quizás los mismos que en su momento criticaron estos avances en salud o estas transformaciones en salud, son los que hoy día se negaron, digamos, a aprobar un proyecto de sala cuna que de verdad es importante. O sea, lo que hoy día tenemos en términos de derecho al acceso a sala cuna es obsoleto, es de verdad obsoleto. Un país que tiene tasas dramáticas de natalidad requiere dar condiciones para que las familias de verdad se atrevan a tener hijos. Ese e es el hijas. tema base, ¿no? El tema base es que enfrentados todos a una crisis demográfica, pero tremenda, profunda, que nos está haciendo perspectivar un país al 2050 con una cantidad impresionante de adultos mayores y con muy poco masa para el tema laboral, ¿no es cierto? Sí. Y para la gente que tiene que ir haciendo los recambios en la perspectiva de un país que tiene que seguir mirando el futuro. Eso ha sido tremendamente complicado y el tema no ha sido comprendido, parece, porque se sigue poniendo cortapisas sobre todo en los temas de trabajo para las mujeres. Lo conversamos y sigue habiendo, no declarado, pero se considera también las mujeres y sus estados de fertilidad y sus estados de pareja para tomar las decisiones laborales. ¿Ah? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, hoy día lo que tenemos es tremendamente discriminatorio. Primero, quienes pueden acceder a sala cuna son las empresas, ¿cierto?, que tienen 20 trabajadoras contratadas. Y ya comenzar a decir que son solo 20 trabajadoras contratadas, también va en desmedro de la corresponsabilidad. ¿Cuántas empresas contratan 19 para evitarse el acceso a sala cuna? Entonces, obviamente que eso daña la empleabilidad, sobre todo cuando hoy día también parte de la crítica tiene que ver con eso, cómo vamos abriendo más posibilidades de empleo, que es una situación estructural que no depende de este gobierno solamente, sino que es un fenómeno que viene pasando en el país, sobre todo con la población profesional, que hoy día no tiene espacios laborales. Entonces, ante eso se necesitan políticas que no sean obsoletas y que, por el contrario, puedan abordar de distintos aristas, con distintos componentes, el poder tener acceso al empleo, la no discriminación a la contratación femenina y, por supuesto, cuando hablamos de pro familia o pro infancia, que seamos coherentes con el discurso. O sea, ¿qué medida o qué pudiese estar distinto a esa etiqueta, digamos, de pro familia, el que los niños y niñas tengan el derecho, ¿cierto?, a tener un acompañamiento en su desarrollo y su aprendizaje en paralelo a que su familia trabaja? Ahí hay un tema donde hay que acercar discurso y realidad y práctica. Y también hay que atacar las transformaciones de fondo, las culturales, que también son complejas, sobre todo porque hay gente que no ve todavía a esta altura del partido, hay trabajadores, personas en edad de desempeño, que no ven el beneficio de achicar la jornada laboral en función de sus otros aspectos de vida. Y hay gente que efectivamente cree que esto le tiene que servir para tener más horas para trabajar en otra cosa, en una segunda empleo, qué sé yo. Oiga, Seremi, algunos avances regionales importantes que hay que destacar. Vivienda, 16.763 viviendas entregadas. Se estima alcanzar 120% de cumplimiento. En salud, construcción de centros de salud, Hospital de Quellón y Keilen, los COSAM de Quellón, Rahue y Alerce. En obras públicas, bueno, el puente Cancura, la mejora integral de Bahía Mansa, allá en la costa de Osorno, ni hablar, puente Chacao, ¿no es cierto? También
Hay cosas que destacar. ¿Cómo ha visto usted en este recorrido? Porque además le tocó viajar mucho durante su gestión, ¿no es cierto? Le tocaba estar ahí en las comunas. ¿Esto lo percibe la población o también a veces se queda un poquito en el tintero, queda como medio tapado todo esto de los avances frente a la espectacularidad de los titulares nacionales, pues que tienen que ver mucho con crimen, con narcotráfico y cosas así, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Mira, es buena pregunta porque podría decir con mucha responsabilidad que hemos pasado por distintos momentos cuando visitamos los territorios y la percepción de la gente frente a los avances, ya o inversión, etcétera. Sobre todo en el periodo electoral costaba mucho que la gente se sensibilizara y dijera, verdad que aquí se invirtió en una caleta que mejoraba la condición para las pescadoras, qué sé yo. O mira, pero se avanzó en el puente Cancún, etcétera. Pero ahora, terminado ese periodo, cambia el alcance que tú puedes tener. Ahora, efectivamente, siempre es importante comunicar y por eso también estamos acá, porque la inversión que ha habido es importantísima. O sea, solo el MOP aumentó cerca de un 63% en recursos desde el gobierno anterior. Más de 700 kilómetros pavimentados. Eso la gente lo reconoce y lo agradece. Y quizás a veces hay más desconexión con políticas que parecen ser más centralistas, pero que en el fondo igual llegan y que tiene que ver esa desconexión básicamente con la implementación que tiene. Ya, como por ejemplo en el caso de la reforma de pensiones, cómo iba a aumentar, ahora la gente ya lo ve más concreto porque el pago de enero las liquidaciones, está enero ahí. fue, claro. Claro, es evidente, digamos. Pero la gente lo agradece, no sé, el tren. Eso estaba viendo, el tema, sí, el creo transporte. creo que conectividad es bien importante durante este periodo de gobierno acá en los lagos, porque el tren es un ejemplo, pero también la electromovilidad. Ya y además el transporte marítimo, ya el hecho de subsidiar el transporte marítimo para aumentar el flujo y la frecuencia de viajes, eso ha cambiado la relación. Por ejemplo, en el caso de Maullín y Los Muermos, barcazas que antes salían 10 veces, hoy día salen 20 veces, la ruta bimodal, y eso le cambia la vida a la gente, y la gente quizás no lo asocia inmediatamente a que el gobierno del presidente Boric lo hizo, pero hoy día eso mejoró la calidad de esas personas, y yo creo que eso es la mayor recompensa, que las personas no tengan que esperar 2 o 3 horas para cruzar un tramo que no tarda más de 20 minutos. Ya, por ejemplo, el caso que te decía. Yo agregaría que un tema que también logró plasmarse en estos 4 años, quizás, no sé con qué le parece a usted, es el tema de los cuidados, los cuidadores, esos conceptos que estaban como bien en una esquina de la vida social chilena, bien tapado porque eran fundamentalmente las mujeres en las familias quienes asumen los cuidados, sobre todo de los adultos mayores, o papás, mamás, y eso logró transformarse en un discurso público con un presidente que creo que también hizo mucho énfasis en aquello, y pareciera ser que sentó conciencia, porque hoy día también, más allá de marcas ideológicas o de posturas políticas, hoy día todo el arco, todos los partidos, todos los liderazgos comunales, regionales, están pendientes de esto, ¿no? Es un tema que hoy día es insoslayable, parece. Mira, y te voy a hacer un comentario a propósito de lo mismo. Este tema viene desde el periodo electoral donde gana el presidente Boric la presidencial. Por eso es tan importante que durante los periodos electorales los presidentes o quienes aspiran a ser presidentes tengan un programa y lo muestren de cara al electorado, porque en ese momento se instaló, no voy a entrar en el detalle de cómo se instala ni quién, pero quienes tengan memoria se van a acordar. Ya ahí se instala la temática de cuidado, después el presidente Boric asume como presidente y adopta esa temática también con mucha más fuerza dentro de su programa de gobierno, y hoy día pasa lo que tú dices, o sea, es un tema transversal. No existe nadie de ningún sector político que pueda ser negacionista ante la necesidad de hablar de la temática de cuidado, pero no como una temática, sino como reconocerla como un trabajo, dar garantías, etcétera. Una política nacional. Claro, que tiene continuidad, y que a propósito de eso, contarles que la región de los lagos es la región con más centros comunitarios de cuidado inaugurados. Nosotros concentramos el 22% del total de centros comunitarios a nivel nacional. En Chile. Más de un quinto. Exactamente, el 22%. Nosotros tenemos 15 centros comunitarios de los 66, si no me equivoco, que hay a nivel nacional, y que además ya compromete a algunos otros centros comunitarios. Qué importante, Sí, y eso es que la dimensión y el impacto de eso a veces no se cuantifica, como es lo que tú decías, porque las personas que nos ha tocado cuidar alguna vez en la vida sabemos lo que significa eso. Ya es una carga tremenda emocional, económica, física, y los centros de cuidado lo que hacen es que te liberan un ratito de esa carga para
poder hacer un relevo mientras tú aprendes un oficio, tienes un taller o tienes una terapia, alguien cuida a la persona que cuida. Y eso está ya en 15 Sí. centros acá en la región de los lagos y algunos de los lugares más postergados, como por ejemplo la comuna de San Juan de la Costa, tiene 2 centros comunitarios precisamente por el contexto social en el que se Y de ahí, envuelve. Oiga, yo creo que a la hora de los resúmenes van a aparecer todo esto y esperamos que las autoridades que hacen el relevo, que van a estar en el relevo institucional del Poder Ejecutivo, también puedan hacer continuidad de estas cosas que han sido tan beneficiosas para la región. Queremos agradecer su tiempo, Seremi, por cierto, de decirle que las puertas van a estar abiertas para sus siguientes misiones también, pero también destacar el rol que ha tenido como vocera, y nosotros como medio de comunicación, por cierto, hemos sido parte de quienes hemos podido lograr mayor comprensión y comunicar mejor también las cosas finalmente de política pública, que son, insisto, no solo de una administración, son de todo, porque tiene que ver con la mirada de Estado. ¿Eh? Muchas gracias, Seremi, y buen futuro, pues. Ya, pues muchas gracias. Solo decir que nosotros en las últimas 2 semanas que nos quedaron, priorizamos aquellos medios de comunicación que nos habían abierto la puerta permanentemente, con harta responsabilidad, y que de repente nos podían poner en aprietos, pero es parte de la comunicación. Y quisimos hacer agenda de medios también en todos esos medios de comunicación como última entrevista. Bien. Así que por eso vinimos también acá. Así que gracias por eso. No, gracias a usted y buen futuro también en lo personal y en lo profesional. ¿Eh? Hasta pronto. Gracias. Hasta siempre. Nosotros a esta hora vamos rápidamente a nuestra pausa para avanzar al mediodía aquí en la mañana de Cooperativa. Ya volvemos, una pausa en el primer café de Cooperativa, Red Los Lagos. Diseño, tecnología y carácter que marca la diferencia están en Puerto Montt. Con Dongfeng, la marca del grupo CIDEF, en Automotor Austral. Descubre el SUV Match, el versátil SX6, la potente pickup Ridge y el sedán eléctrico S50 EV. Innovación, eficiencia y estilo para cada tipo de conductor. Ven a conocernos en Panamericana 500, ex Terminal Cruz del Sur, con amplios estacionamientos y atención personalizada. Más información en automotoraustral.cl o llámalo